El día de hoy nosotros tenemos que trabajar un tema bastante interesante, ¿no? Muy importante. Es un tema que solo lo vamos a ver en este año. No se va a volver a repetir hasta quinto, ¿no? Ni tampoco en quinto lo van a ver. Hola Hernández, ¿cómo estás? Vamos a hablar de los persas. Conocemos bastante de los persas indirectamente nosotros. ¿Sí? Hemos mencionado en más de una oportunidad, en más de un tema, a este pueblo, pero ahora vamos a conocer algunas de las características más resaltantes que viene teniendo este pueblo. Así que empecemos. Ujú. Una de las cosas que debemos tomar en cuenta, chicos, por ejemplo, es conocer que los persas fueron una sociedad o una gran civilización que se originó en la zona de Asia. ¿Mm? Aquí nosotros vemos dos imágenes alusivas a los persas. Ujú. A ver, ustedes, muchachos, vamos, ¿qué observamos en la primera imagen? ¿Qué crees que vienen siendo estos personajes que aparecen aquí? Ya, muy bien. Ya, Pariona, muy bien. Excelente, Maiwa, muy bien. Luque, muy bien. Ujú. Ya. Estos vienen a ser militares. Son soldados, claro. Sí. Buenos días, Guamaní, ¿cómo estás? Ahora, tenemos por aquí, chicos, tenemos en la otra parte, miren, aquí, al lado derecho, una imagen. Ya, ahora sí, dígame, ¿qué cosa es esto? ¿Lo conocen? Ya, a ver. Ujú, ya. Ujú, muy bien, Morales. Son hábiles ustedes, muy bien. No caen, muy bien, ya. A ver, yo pensé que alguno de ustedes me iba a decir, profe, el caballo de Troya. No, 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 nada que ver. No es el caballo de Troya. Esto es la entrada a una capital, a una de las capitales de los persas, una ciudad llamada Persépolis. Ya vamos a conocer también cuál es la importancia. Los persas fueron grandes jinetes. Ya, es uno de los pueblos que destacó más por la práctica de la caballería, sobre todo enfocada al plano bélico, al plano militar. Ujú. Hay que conocer primero, chicos, dónde se ubicaron los persas. Así que para esto vamos a aplicar primero la cronología. Los persas existieron, se desarrollaron entre el siglo 8 antes de Cristo hasta el siglo 4 antes de Cristo, ¿sí? Del siglo 8 antes de Cristo hasta el siglo 4 antes de Cristo. Ese fue el contexto en el que se desarrolló esta civilización. Ahora, si nosotros queremos de repente encontrar una ubicación, ¿no? Conocer cuál fue la ubicación de este pueblo, ¿no? Denominado como los persas, podemos ubicar aquí en el mapa una zona. Miren, vamos a ubicar en el mapa aquí todo este territorio, que veas. Toda esta zona, miren, toda esta zona se le conoce como Persia, todo esto. Ujú. Todo este fue el centro de ubicación de los persas. Es una zona de Asia, claro. Actualmente hay un país que se ubica en este lugar, aquí. Hay un gran país, un país árabe, un país musulmán. Ujú. Eh, Su nombre viene a ser Irán. Muy bien, excelente, Pariona. Muy bien. Y aquí justamente, chicos, en este territorio hay una gran meseta, la llamada meseta iraní. Recuerden que para esto tenemos que aplicar un poquito de geografía. Las mesetas son zonas altas y planas, donde sobre todo se puede practicar la actividad ganadera, no te olvides. Ujú. Eh, pero hay que recordar que esta zona es una zona también de grandes desiertos. Hay muchos desiertos en este lugar. En el mapa podemos ver incluso cómo el desarrollo histórico de los persas permitió que ellos formen un gran imperio. Un imperio que se va a expandir incluso a las zonas de Europa, también la zona norte de África. Si se dan cuenta, Egipto cae sometido por el imperio persa.
Ahora, una de las cosas que debemos también recordar, chicos, es que a la zona asiática, al territorio de Asia, al territorio de Asia se le conoce también con el nombre de Oriente. Entonces, miren, aquí hay que prestar atención. Si al territorio de Asia, el territorio de Asia, le llamo yo Oriente, si Oriente es sinónimo de Asia, ¿no? Si esto viene a ser el continente asiático, la zona de Oriente o la zona de Asia se divide en tres etapas, en tres partes. ¿Cuáles vienen a ser? Cercano Oriente, Medio Oriente y Lejano Oriente. ¿Sí? Cercano Oriente, aquel territorio de Asia que se encuentra más cerca a Europa. ¿Sí? Lejano Oriente, la zona más alejada a Europa. Lejano Oriente sería esta zona, chicos. India, China, que estaría por aquí. Cercano Oriente sería toda esta zona. Península de Anatolia, donde se ubica Turquía. Y el Asia Menor, esta zona, no sé si te acuerdas tú de Líbano, los fenicios, ¿sí? Incluso miren en el mapa, Tiro, Sidón están aquí todavía. O de repente te acuerdas de Jerusalén, los hebreos. Ya, esto es cercano Oriente. Pues. Mesopotamia, Éufrates, Tigris, no sé si observan en el mapa, aquí está el Tigris y aquí está el Éufrates, Mesopotamia también era parte del cercano Oriente. Pero los persas tienen como centro esta zona. Y esta zona no es ni lejano ni cercano Oriente, sino Medio Oriente. No te olvides, los persas se ubicaron en la zona de Medio Oriente. ¿Sí? Ahora que ya hemos ubicado esta división asiática, podemos señalar cuáles son los límites del imperio persa. Por el norte, miren, ellos tienen como límite a este gran lago, que tiene nombre de un mar. Aquí está, el mar Caspio. Por el sur, los persas van a tener como límite esta gran entrada de agua, que se le conoce con el nombre de Golfo Pérsico. Recuerden que la zona del sur se le llamaba Persia, ¿sí? La zona ubicada del sur se le conocía como Persia. De ahí viene el nombre Golfo Pérsico hasta el día de hoy. Por la zona oeste, ellos tienen frontera con la región de Asiria, con las grandes montañas de Asiria, y por la zona este, la frontera del territorio persa se va a encontrar en el valle del río Indo. Ese va a ser el límite por el este. Otra cosa, es importante, chicos, conocer esto. Miren, el territorio central de ubicación de los persas se va a dividir en dos lugares. En el sur, miren, toda la zona del sur, lo estoy pintando de verde, toda la zona del sur se va a llamar Persia. Y el pueblo que va a habitar aquí va a ser el pueblo de los persas. Pero el territorio ubicado al norte, el territorio ubicado al norte, se le va a conocer con el nombre de, esta zona del norte se le va a conocer con el nombre de Media, ¿sí? Donde el pueblo que va a vivir en la zona norte se le va a llamar los Medos, ¿sí? Medos. Son dos pueblos, los Medos y los persas, ¿sí? En un comienzo de la historia, los persas estaban dominados por los medos, eran esclavos de los medos. Con el tiempo los persas van a lograr su independencia, van a lograr una autonomía, van a lograr formar un estado libre e independiente y van a dominar los persas a los medos y van a construir un gran imperio que, como ustedes pueden ver en el mapa, este imperio fue abarcando diversos territorios, ¿no? Sí, no te olvides eso. Muy bien, una vez que ya hemos aclarado esto de la ubicación, los límites, las regiones, tanto de Media como de Persia, tenemos que continuar ahora analizando el aspecto económico. Si nos preguntáramos cuál es la actividad económica más importante que los persas practicaron, tu respuesta tendría que ser la agricultura. Vemos estas dos imágenes, ¿sí? En las dos imágenes nosotros vemos la práctica de la agricultura. Uh-huh. Sobre todo tenemos que nosotros
tomar en cuenta, chicos, todo tenemos que tomar en cuenta este territorio. Miren, sí, el territorio del norte, aquí está. Profe, el territorio del norte, sí. Esta zona ubicada al norte, muchachos, esta zona ubicada al norte, se le va, o mejor dicho, esta imagen ubicada aquí en la parte superior, nos vamos nosotros centrando sobre todo en palmeras. ¿Qué tienen que ver las palmeras con los persas? Lo que pasa, chicos, es que si bien es cierto, la agricultura fue la actividad principal, debido a que la zona donde ellos se ubicaron era una zona alta, plana, meseta, la actividad que se puede practicar ahí es la ganadería. Y en las zonas bajas, la agricultura era difícil, porque era una zona desértica. Los persas van a aprovechar al 100%, se puede decir, los oasis. Los oasis van a ser los centros geográficos donde los persas podrían practicar la agricultura. Y obviamente, si ustedes conocen lo que es un oasis, chicos, ¿qué es un oasis? ¿A qué se llama oasis? ¿Eh? ¿Qué viene a ser un oasis? Muy bien, Jara. Excelente, muy bien. Un oasis, como muy bien lo dice Jara. Muy bien, a ver, Salvatierra, vamos. Ya, Pariona. Ujú. Sí, chicos, un oasis es una laguna que se ubica en medio del desierto. Ujú. No, no te preocupes, Salvatierra. Ya, no te olvides eso, por favor. ¿Sí? Entonces van a aprovechar esas pequeñas lagunas, ¿no? Para abastecerse de agua y poder practicar la agricultura. No se olviden, no se olviden que los pocos ríos que venía teniendo lugar también eran utilizados para abastecerse de agua y para poder regar los cultivos. ¿Qué fue? Ellos van a terminar creando, ellos van a terminar creando los llamados canales de regadío. No te olvides. Ellos son los creadores de los llamados canales de regadío. Ahora, una de las cosas que debemos nosotros tener en cuenta, ¿no? Una de las cosas que debemos tener en cuenta es que ellos van a emplear, por ejemplo, a este animal para poder jalar del arado. ¿Qué animal viene a ser este, chicos? ¿Ah? A ver. Ajá. Por ahí los colores de repente te engañaron. Una vaca, profe. No, 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 no es una vaca. Es ya es claro, es un toro, pero al cual lo han convertido en buey, ¿verdad? Es un buey, pues claro, excelente, ¿sí? Un buey es un toro castrado, es un animal empleado para la agricultura, claro. Desde la antigüedad en Mesopotamia, ¿no? También hemos visto el empleo del arado. Los persas también utilizan el arado jalado por el buey. ¿Qué cultivos desarrollaron aquí? Ujú. Uno de los cultivos importantes, ¿no? Van a ser los cereales. ¿Cereales? Sí. Trigo, cebada, el mijo, por ejemplo, van a ser los cultivos que ellos van a sembrar. También se dedicaron a plantar hortalizas. ¿Pero qué son las hortalizas? Ejemplo, el pepino, la lechuga, ¿no? La pimienta o los ajos, las cebollas. Esos vienen a ser. Ahora, una pregunta, chicos. Aquí una pregunta es, si vemos el caso del buey, podemos también deducir que ellos se dedicaron a la crianza del ganado vacuno. Pues. Claro. Dentro de la ganadería, que fue una actividad complementaria a la agricultura, ellos criaron no solamente vacunos, sino también ganado ovino. Cuando te coloco el término ovino, significa ovejas, ¿no? También significa esto, ¿sí? Carneros, claro, muy bien. Ujú. Otras actividades que ellos practicaron fue, por ejemplo, el caso del comercio. Para la práctica del comercio, ellos eh, van a utilizar monedas. Hay una moneda que se termina creando el dárico de oro,
que es una de las monedas más antiguas en la historia, en honor a un emperador, que es el más importante de todos los persas, Darío I, terminó creándose esta moneda. Otra actividad que ellos practicaron de suma importancia fue la pesca, ¿sí? Se van a dedicar ellos a la actividad de la pesca. Y cuando hablamos de pesca, sobre todo destacaría aquella que se realiza en el mar Caspio, ¿sí? En el norte. Ujú. Ahora, chicos, vamos a hablar, muy bien, muy bien. Ahora vamos a hablar del aspecto histórico. Así que hablemos de la historia. Ujú. Los persas van a tener hablar de los persas es hablar de dos periodos, dos momentos. Un primer momento donde los persas son esclavos, son dominados por los medos. ¿Sí? Por eso es que esto se le conoce también como el periodo del reino medo. Los persas son esclavos de ellos y los medos son los que tienen el control de la meseta de Irán. Con el tiempo, los persas lograrían independizarse, como les digo, y formar su propio reino y su propio imperio. Así que vamos a empezar. Cuidado con el micrófono. A ver. ¿Quién es ese alumno? Por favor, apaguen su micrófono. A ver, es importante, chicos, tener en consideración que en un comienzo, ¿ya? En un comienzo de la historia, eh, los medos son los que vienen teniendo el control del territorio. Por lo tanto, vamos a hablar primero de los medos. ¿Sí? Profe, ¿dónde se ubicaron los medos? ¿En el norte o en el sur? ¿Se acuerdan? Los medos estuvieron ubicados en la zona norte de la meseta de Irán. Ellos van a tener como fundador legendario, o como un fundador, el que establece, ¿no?, las bases de este pueblo, vienen a ser este personaje, Arbaces. Él es el fundador de este pueblo, no te olvides. Ahora, profe, una pregunta. ¿Por qué destaca el caso de Arbaces? Ah, él va a encargarse de liberar a los medos, quienes habían sido por mucho tiempo esclavos del imperio asirio. No sé si ustedes se acuerdan de los asirios. Los asirios, chicos, un pueblo que se ubicaba en la zona muy bien, Luque, en el norte de Mesopotamia, el pueblo de los asirios, ubicados al norte de Mesopotamia, eh, fueron expandiéndose y dominaron el territorio de los medos, esclavizando a este pueblo, hasta que Arbaces los logró liberar y Arbaces fue el que guió al pueblo medo hasta la zona de la meseta de Irán, en la zona norte, estableciéndose ahí con una vida sedentaria. Tras el gobierno de Arbaces, el otro gobernante importante se llamó Decoyes. Decoyes, ¿sí? Durante su gobierno, él establece la fundación de una ciudad como la capital del reino medo. Es así como se funda la ciudad de Ecbatana. No te olvides, esta viene a ser la capital del reino medo. Tenemos, por ejemplo, también la imagen de Decoyes en la parte inferior, un hombre que estableció también una gran reforma militar. ¿Te vayas a olvidar de eso? Sí, hay una gran reforma militar que se establece durante su gobierno. Se organizan ejércitos, ¿no?, sobre todo para defenderse del ataque de pueblos vecinos. Y fue Decoyes quien logra también someter a los persas, un pueblo que se ubicaba al sur de la meseta de Irán. Aquí tenemos la imagen de Decoyes, ¿no? Lo cual nos muestra, ¿no?, los excelentes jinetes que eran los persas, así como también el uso de lanzas, ¿no?, dentro de su aspecto militar. Otro gobernante importante que debemos también tomar en cuenta viene a ser el caso de Ciáxares. Ciáxares, ¿sí? Aquí tenemos una estatua, un monumento hecho en honor a Ciáxares, miren, ¿sí? Bastante corroído por el tiempo. Y este personaje pasó a la historia
por crear un imperio medo. Él convirtió al reino medo en un gran imperio. Para esto, Ciáxares tuvo que acabar con el imperio asirio. Ese imperio que los había sometido anteriormente, sí, Ciáxares pone fin al imperio asirio. Para esto, él organiza una campaña militar de invasión contra los asirios. Pero los asirios eran un imperio bastante fuerte, así que Ciáxares tuvo que solicitar el apoyo de un pueblo que había sido esclavizado por los asirios también, los babilonios. No sé si ustedes se acuerdan, no sé si ustedes se acuerdan de los babilonios que habían sido debilitados y prácticamente destruidos por la invasión de los hititas y los casitas, fueron presa fácil para los asirios. En ese momento, cuando los medos atacan el imperio asirio, atacan las fronteras de ese imperio, los babilonios también se estaban organizando en sublevaciones, en rebeliones. Y Ciáxares decide formar una alianza con un príncipe de Babilonia, Nabopolassar. El plan era el siguiente: mientras los medos atacaban la parte externa del imperio, desde el interior del imperio los babilonios iban a sublevarse, a rebelarse contra el gran imperio. Debido a estos dos factores, tanto externos como internos, el imperio asirio se desplomó. La capital del imperio asirio, la ciudad de Nínive, cae en manos del ejército de Ciáxares y es así como ellos logran poner fin a este gran territorio. Es por eso que nosotros podemos observar, chicos, aquí miren, nosotros podemos observar, miren en la zona norte, ahí está, la zona norte de Mesopotamia, todo lo que se llamaba Siria, ya ha sido conquistado por Ciáxares. Ahí está, ¿sí? De color, nosotros podemos verlo de color verde aquí, ¿no? Este verde limón, este verde claro, ¿no? Nos muestra cómo ellos caen dominados por los asirios. Ahora, otra de las cosas que debemos también nosotros tomar en cuenta, chicos, es que después de Ciáxares aparece en el gobierno Astiages. Astiages, profe, sí. Él viene a ser hijo de Ciáxares y también el último gobernante de los medos. Profe, ¿qué pasó con él? Lo que pasa con Ciáxares es algo un poquito sorprendente para que me entiendas, chicos. Cuando Ciáxares muere, Astiages asume el gobierno, ¿no? Pero él sería derrocado al poco tiempo por uno de sus sobrinos llamado Ciro. Ciro pertenecía a una rama de los medos que se habían emparentado con los persas. En verdad, el origen que venía teniendo, ¿sí? En verdad, el origen que venía teniendo Ciro era un origen persa, ¿ya? Eh, Ahora, una de las cosas que debemos tomar en consideración es que este tal Ciro, que en verdad no venía a ser, claro, no vendría a ser sobrino, sino vendría a ser nieto. Él es el nieto de Astiages, sucesor. El problema de Astiages es que la hija de Astiages se casó con un persa, ¿no? Y fruto de esta relación entre una familia persa llamada los Aqueménidas y la familia de los Medos, ¿no? La hija de Astiages, van a ser este muchacho llamado Ciro, quien años después lo terminó derrocando. Encabezó una especie de golpe de estado, tomó las armas y venció a Astiages. Es así, chicos, como este tal Ciro asumió el gobierno esclavizando a los medos. Imagínate,
No solamente termina destronando a Astiages, sino también esclaviza al pueblo de los medos. Y es así como empieza la historia propia de los persas, que está. No te olvides, por favor, esto. Está. Es así como vamos a hablar ahora del imperio persa. Ellos, no te olvides, se establecieron en la zona del sur de la meseta de Irán, se rebelaron contra los medos y lograron tomar el control de todo el territorio de la meseta de Irán. Ciro estableció una capital también inicial para este pueblo, ¿no? La ciudad de Susa, miren, Susa, fue la primera capital del reino persa. Con el tiempo, los persas fundarían otras ciudades capitales. Pero aquí hay un dato muy importante, chicos. Inicialmente la nobleza persa viviría aquí en Susa, pero una vez que los persas dominen la región de Mesopotamia, la antigua ciudad de Babilonia sería convertida en la residencia de la nobleza, ¿no?, persa. O sea que su capital sería Susa, pero la familia que gobierna o los gobernantes van a vivir en Babilonia, ¿no? Entonces, esa es la importancia. Ahora, Ciro II, llamado también el Grande por sus grandes conquistas militares, sí, él conquistó una gran cantidad de territorios durante su gobierno. Él representa él es el fundador del imperio persa, así como también el iniciador de, eh, de la historia de este gran pueblo. Conquistó diversos lugares, entre ellos conquistó al imperio neobabilónico. No sé si ustedes se acuerdan de, por ejemplo, este imperio y de Nabucodonosor II. Después del gobierno de Nabucodonosor II, en el imperio neobabilonio asumió el gobierno Baltasar, quien sería el último gobernante de los neobabilonios, quien caería dominado por el imperio persa. Claro, él cae dominado por el imperio persa. Y no te olvides que cuando hablamos de Nabucodonosor II, muy bien, Luque, aparte de hablar de los jardines colgantes, también Nabucodonosor II realizó el cautiverio, o sea, la esclavitud al pueblo hebreo. Él esclavizó a los hebreos. Los hebreos esclavos de los neobabilonios fueron liberados en el momento en el cual los persas conquistan al imperio neobabilonio. Los hebreos logran su libertad. Incluso tenemos que señalar que los persas apoyaron a que estos hebreos regresen a la zona de Jerusalén. Claro, no sé si ustedes se acuerdan que cuando hablamos de hebreos, hablábamos del cisma, ¿no?, que se dio, y luego vimos cómo distintos pueblos, como los neobabilonios, conquistaban este lugar. Pues en este momento, los persas han logrado acabar con el imperio neobabilonio y los hebreos pueden retornar a Jerusalén. Ahora, tenemos aquí la imagen de Ciro II en la derecha. Este hombre también conquistó la zona de Asia Menor. En Asia Menor existía un reino llamado Lidia. Ciro II venció al rey de Lidia, Creso, tomando así el control de una zona, una gran provincia que se llamaba Sardes. Y Sardes, más adelante, años más tarde, Sardes sería convertido en una provincia o una satrapía persa, aunque el término satrapía todavía no se utiliza. Satrapía va a ser un término creado por Darío I, eso es después. Otra de las acciones que tiene Ciro es conquistar la zona del Asia Menor. Sí, la zona de Asia Menor, un lugar que había sido colonizado por ciudades griegas como Atenas, por ejemplo, donde Atenas había fundado algunas colonias. Entre ellas, una de las más importantes fue Mileto. Sí, Mileto cae dominado también por el imperio persa. ¿Te acuerdas? Ahí de repente en Mileto han surgido algunos personajes importantes que te han enseñado en distintos cursos.
¿no? Por ejemplo, te han hablado en geometría, tal vez de Tales. Tales, un matemático, filósofo, nació en Mileto. Ujú. Pero no fue el único. También en geografía te han hablado de quién es el padre de la geografía, pues. A ver, Hecateo, también nació en Mileto. Miren, esta pequeña colonia griega cae dominado por los persas. Pero así como cae esta pequeña ciudad de Mileto, otras más caerían también. Y una isla donde nació, o donde después nacería, mejor dicho, en el tiempo futuro, un personaje llamado Herodoto, que es el padre de la historia. Halicarnaso, esta gran isla, también cae dominado por los persas en este momento. Los fenicios, la ciudad de Tiro, cae también dominado por los persas. También Ciro conquista la ciudad de Tiro. Y también la región de Palestina, territorio de los hebreos, con el tiempo también caería sometido por Ciro II. Entonces, estas son las grandes conquistas que Ciro hizo. Ciro estableció una norma, permitió que los pueblos conquistados puedan mantener el uso de su religión y de todas sus costumbres, obviamente a cambio de un pago, un tributo al Estado persa. Tú podías mantener el culto a tu Dios, podías de repente mantener la práctica de ciertas costumbres, pero únicamente pagando un impuesto al Estado. Uh-huh. También durante su gestión como gobernante estableció que todos los jóvenes, ¿no?, a partir de los 18 años en adelante deberían integrar el ejército. Y así formó una especie de gleba militar, una especie de servicio militar obligatorio en el imperio. Bien, sigamos, sigamos. Está, muy bien. Sigamos. Cotrina, tienes dos, creo que has entrado con dos equipos. Sigamos, sigamos, sigamos. Aquí está. Tras la muerte de Ciro II, lo sucede su hijo, Cambises II. Este personaje también lo hemos hablado, chicos. En el bimestre pasado, cuando nosotros hablábamos de Egipto, ¿se acuerdan? La etapa final del desarrollo histórico de Egipto, estoy hablando de el imperio del imperio saíta o periodo del renacimiento saíta, llegó a su fin producto de la invasión de los persas, que estaban al mando de quién, de Cambises II. Este personaje fue el que conquistó Egipto. Para eso venció a un faraón llamado Pasamético III, es el último faraón del antiguo Egipto. Hay una batalla donde los egipcios pierden definitivamente contra los persas y este viene a ser la batalla de Pelusia. Tras esta victoria persa, Cambises toma el control del Nilo y se proclama faraón. Imagínate, toma la denominación de faraón. El problema del gobierno de Cambises II fue que él sufría, ¿no?, de epilepsia, y mientras él sufrió uno de esos ataques, sostenía en brazos a su hijo, a su heredero, y lo terminó asfixiando. Tras esto, empezó una crisis en el gobierno porque Cambises enferma y al poco tiempo muere sin dejar un heredero al trono. Entonces, mientras él estuvo enfermo, en sus últimos hechos, trató de ordenar el ataque sobre un pueblo llamado los escitas. Al final, la campaña contra este pueblo también sería un fracaso y en ese contexto muere Cambises II. Una persona que no dejó un sucesor directo en el trono, un hombre bastante cruel en el aspecto, ¿no? Vemos estas imágenes que nos mostraban la crueldad, ¿no?, que él cometía contra sus esclavos. Miren, esta es la representación, por ejemplo,
de uno de los palacios persas donde encontramos rasgos de él. El gran problema es, chicos, ¿quién asumió el gobierno del imperio persa tras la muerte de Cambises segundo? ¿No? ¿Quién asumiría el mando, ¿no?, de este gran imperio? La respuesta es Darío I. Pero no fue fácil. Lo que pasa es que tras la muerte de Cambises segundo, un personaje, un hechicero, un mago llamado Gautamata asumió el gobierno de los persas por una serie de 5 años aproximadamente. Este gobierno fue un gobierno llamado oscuro en la historia, un gobierno de crisis, que llegaría a su fin cuando Darío I dé un golpe de estado sacando a este mago y asumiendo el gobierno como emperador. Darío, a pesar de que no pertenecía a la familia de los Aqueménidas, la familia que había fundado el imperio persa, su gobierno es el más importante de toda la historia persa. Durante su gobierno, los persas formaron el imperio más grande, el más fuerte. El imperio persa vivió su etapa de esplendor, de hegemonía, e incluso se logran conquistas asombrosas. La India, la zona oeste de la India, termina siendo conquistada por Darío I. De igual manera, se lanza una campaña hacia la zona de Tracia. Este territorio se ubica al norte del cercano oriente y se logra la victoria en estas dos campañas militares, sellando así la máxima expansión del imperio persa. Tras lograr las conquistas de Tracia y de la India, Darío I establecería una nueva capital para el imperio persa, la ciudad de Persépolis. ¿Se acuerdan que vimos una imagen de un caballo en la parte inicial? Esa era la entrada a la ciudad de Persépolis. Y aquí vemos parte del arte persa, chicos. Miren los frisos, ¿sí? Estos diseños muy bellos en las paredes, así como también el trabajo en alto relieve, donde vemos una especie de esculturas pegado a la pared de los gobernantes. Eso es algo típico y esta es la imagen de Darío I. Cuando volvamos, en unos minutos, continuaremos con este tema y veremos qué otras cosas hizo Darío I y cómo también su gobierno llegó a su fin. Profesor, Sí, Mitzi. profesor, le voy a dejar un mensajito en su WhatsApp ahorita, ¿ya? Ya, está bien.